Ni los conozco, no sé quiénes son, no creo que participen. Se está instruyendo a la ciudadanía a través de estos acordeones para cómo votar. Es un sinsentido, no se ejerce aquel principio democrático de la elección libre y secreta. Esta no es una elección donde van a elegir los ciudadanos. Es una elección donde el poder del Estado y la mayoría en las cámaras están poniendo a personas que son cercanos a ellos. Que de todas maneras hace el gobierno lo que él quiere. O sea, no le encuentro sentido. Estuvimos revisando cada uno de estos nombres y nos dimos cuenta que sí, todos tienen algún nexo, vienen palomeados, vienen o tienen algún nexo con el presidente del Poder Ejecutivo, o tienen algún nexo con algún diputado. En una semana habrá pasado ya la elección judicial, en una semana no sabremos quién ganó, por ejemplo. Es una de las particularidades de este experimento, de este proceso electoral. Entre otras cosas, tampoco los ciudadanos que estén en los centros de votación, en las casillas, van a contar los votos, lo que no ocurre en nuestro país desde hace décadas. Y así un montón de cosas inéditas. Sergio Sarmiento. Sergio, qué gusto. ¿Cómo estás? Manuel. Muy buenas noches, Ricardo. Rafael, Ricardo, qué gusto estar aquí. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Sergio, Rafael, un placer. Pues para allá vamos, Sergio. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Estamos a la vuelta de la esquina en una de las elecciones más infortunadas de la historia de nuestro país, ciertamente un retroceso enorme. Hoy lo decía Christine Murray en el periódico Financial Times, es un experimento kafkiano, porque por supuesto que la reforma judicial es un retroceso enorme en esta idea que teníamos muchos mexicanos de poder construir un país de instituciones, un país con un Estado de Derecho. Es por supuesto un retroceso enorme, pero además han diseñado, con las patas, un proceso electoral para hacerlo verdaderamente imposible, con candidatos desconocidos que no se pueden promover, con lo cual le das la ventaja a los que ya son conocidos, que son usualmente aquellos pues que tienen gran relevancia porque son militantes abiertamente del partido Morena. Es el caso de las 3 ministras de Morena. Es un sistema en el que realmente alguien que fuera a votar correctamente en todas las boletas que vas a tener, que son pues cientos de candidatos para puestos muy distintos, tendrías que dedicarle por lo menos 5, 6, 7 horas a revisar cada uno de los candidatos que hay. No digo que no se pueda, pero es muy difícil para la enorme mayoría de los electores. Yo no soy de los que dicen no votes, tampoco digo sí vota. Yo creo que esa es una decisión personal. Lo que digo es que este es un experimento kafkiano, como dice Christine Murray. ¿Tú vas a ir a votar? Yo sí, como decía Cuauhtémoc Cárdenas, si logro entender la boleta. Uy, sí. No, entonces no vas a ir a votar. Jorge, ¿cómo ves las cosas? Yo no voy a ir a votar, ya lo publiqué esta semana y lo habíamos platicado hace varios días atrás, pero yo creo que es un experimento kafkiano, pero por sobre todas las cosas es algo que no tiene ningún otro sentido más que legitimar un cambio en el Poder Judicial para alinearlo con el partido oficial, con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo, que además no tendrá éxito. Los índices de participación son muy bajos, por más que se utilicen los acordeones, que se movilicen las fuerzas de Morena y demás, el porcentaje de votación será muy bajo. Los números más optimistas hablan de 20% y los más serios hablan de 7, 8%, y la gente no entiende la votación. Todas las encuestas que se han hecho muestran niveles altísimos de gente que desconoce la elección, desconoce los candidatos, desconoce lo que se va a votar. El número de votaciones, incluimos los de candidaturas que hay que elegir, de puestos que hay que ocupar, son 881, incluyendo los estados. No tiene sentido. El costo para el país va a ser muy alto. Creo que va a ser un costo para este gobierno también, porque no va a poder contar con un poder judicial
legítimo, y va a ser un costo altísimo para el sistema de justicia. Va a tardar mucho tiempo en comenzar a funcionar, no va a tener la confianza de la ciudadanía y tampoco la legitimidad. ¿Es un proceso legal? Sí, por supuesto que es un proceso legal, pero creo que es un proceso que no es legítimo. Por eso, mi opinión personal, me parece muy respetable todo aquel que vaya a votar, por supuesto, que vote por quien quiera, que vote con acordeón o sin acordeón, pero me parece que en este proceso lo legítimo, vamos a llamarlo así, es no votar. Hay quienes sí le entienden, o parece que le entienden al menos a de qué se trata esta elección, y parece que se trata de un asunto de movilizar, de estructuras, en donde pues uno pensaría, viendo las cosas a la distancia, que la elección ya fue o que la elección ya la tomaron algunos. ¿Cómo ves las cosas, Ricardo? Escribió hace un par de meses un texto en el Financiero, perdón, en el Heraldo, fue en el Heraldo, Juan Luis González Alcántara, que para mí es uno de los ministros como mejor orienta la estatura moral que debería tener. Por López Obrador y impulsado por López Obrador. Presidente del Tribunal de Justicia de la ciudad. Cuando era López Obrador, el jefe de gobierno. y escribe una frase que me parece impecable. Dice: me siento como una persona que se rasura frente al espejo sabiendo que en la bañera hay un cocodrilo con mucha hambre. Yo creo que ese es el dilema. Estamos tratando de mirar un fenómeno sabiendo que en realidad está a punto de ocurrir un atraco, y un atraco mayor. Lo decía Sergio muy bien, a la democracia, a las instituciones. Y déjenme enlistar algunos argumentos, ¿no? Fue un atraco quitarle los fondos al Poder Judicial de sus trabajadores, arrebatárselos a la mala. Lo hizo, por cierto, Nacional Financiera, que pierde toda credibilidad después de esto. Es un atraco arrebatarle la carrera judicial a tantas personas que venían formándose para ser jueces, magistrados, secretarios de estudio y cuenta, hacerlos a un lado. Es un ataque a la manera como se están apropiando de estas candidaturas, pues con el único propósito de quitarles la autonomía y la independencia. Es decir, no hay un solo argumento que a mí en lo personal me permite colocar esta elección pues cercana a mi corazón y a mi ánimo de emitir el voto. He preguntado a los que van a ir a votar y la respuesta que me devuelven no es una que me deje tranquilo. Lo que insisten es: esto es legal, ya se aprobó. No es la reforma. Oye, ¿alguno que nos de esos no es candidato? Hacia allá voy. Sí, no hay otra que hacer, perdóneme, es que pues esto es lo que tenemos. Y el otro día justamente un candidato que además aspira muy lejos en la Corte me decía: es que hay algunos candidatos buenos. Me decía, por ejemplo, yo. ¿No? Tomo como bueno. Y luego lo siguiente que me cuenta es esto. Me dice: hay que lograr 3,5 millones de votos para ser presidente de la Corte. Y eso es probablemente quien los consiga, los va a conseguir de los programas del bienestar. Y si no, de las estructuras partidistas. Y si no, de los famosos COTS, que son estas estructuras que tiene Morena para pagarle a los esquiroles. Entonces yo empiezo a tener la sensación de que me están invitando a un atraco. Sergio, te invito a robar el banco. Si estás de acuerdo con robar el banco, puedes llevarte parte del botín conmigo. O a lo mejor se le puedes dar a quienes más los necesitan. Te invito a un atraco en un banco y a lo mejor logramos que 2 o 3 jueces sean buenos y que hagan justicia. Pero si yo no estoy de acuerdo con atracar bancos, no me importa que un par de dólares o de pesos se vayan a los buenos. ¿Por qué voy a ir a avalar el atraco de un banco? Puede ser que esto implique que ganen pues todos los que Morena y sus aliados querían. Pues eso va a pasar. Es que eso va a pasar. Y yo me quedo con una... Yo entiendo que es un tema de generaciones, pero platicaba con Sergio justamente hoy en la mañana. 1976, que fue la primera vez que yo voté. La elección de López Portillo lo coloca como el único candidato, y el vacío que hizo la oposición, la decisión que tomó el PAN de no participar, obligó a hacer la reforma electoral que le dio la vuelta a este país. Pues yo sí prefiero ser de los que le hicieron vacío al atraco, esperando que eso provoque una contrarreforma, en lugar de ir a avalar con mi conciencia y con mi convicción esto que, por más legal y democrático que sea, como decías tú, sí hay que votarlo, pero con B alta. Claro. Con B alta. Hay que votar. Y de lo legal y democrático yo tengo. En 1976 fue la primera vez que yo voté. El único candidato en la boleta era José López Portillo.
Yo voté por Valentín Campa, puse el nombre completo, tal y como lo decían las reglas, y cuando llegaron los resultados oficiales, 100% de los votos, afortunadamente no más del 100%, tampoco menos, 100% de los votos se le adjudicaron en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, convertida en colegio electoral, a López Portillo. Me comentaba Ricardo Rafael hoy en la mañana que Jesús Reyes Heroles, que fue posteriormente secretario de Gobernación, decía que alrededor de 1 millón de personas votamos por Valentín Campa, pero no se reconoció ese voto. Hay que recordarlo porque eso vamos de regreso, vamos de regreso a un sistema en que un candidato puede obtener el 100% de los votos. Yo además encuentro otros problemas que creo que vale la pena señalar. Nos han vendido esta reforma y claro, hay algunas encuestas engañosas que dicen, mira, la gente está a favor de la reforma, pero le ponen el sistema de justicia. La gente piensa que se está reformando el sistema de justicia, como si se pudiera reformar el sistema de justicia sin reformar a las policías, sin reformar a los ministerios públicos, a las fiscalías. Simple y sencillamente eso es falso. De hecho, están atacando al Poder Judicial, a los jueces, por una sencilla razón, y la confesó abiertamente el expresidente López Obrador. No le gusta o no le gustaba que los jueces le salieran con el cuento de que la ley es la ley. No le gustaba, a pesar de que él había jurado defender la Constitución y las leyes que de ella emanen, a pesar de que lo había jurado, no le gustaba que se aplicaran las leyes cuando él violaba abiertamente las leyes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pase lo que pase, ya sabemos, porque esto ya, el atraco ya se concretó. Se concretó en el Congreso de la Unión con una mayoría calificada artificial, inconstitucional, de 2/3 partes, que no obtuvo la coalición gobernante de ninguna forma. Esto ya está, el arroz de hecho ya se coció. Lo que vamos a ver este próximo domingo es claramente una farsa, pero además por todos lados hay farsa. En 2024 hubo 25,000 observadores electorales, 25,000. Este año, en esta elección... Llevan más de 300,000. No, 158,911 son los que están acreditados. Hubo 316,498 que presentaron solicitudes. Casi todos los cientos de miles, decenas de miles de solicitudes rechazadas fue porque se les encontró una relación con algún partido político. Esto no significa que los 158,911 que quedaron no tengan relación con partidos políticos, es que no se las encontraron. ¿Qué van a hacer 158,911 observadores electorales en esta elección? Ahí se los dejo. No, pero mira, yo creo que nos lo podemos imaginar. Uno de los pocos beneficios que veo que va a haber en la elección es que vamos a saber cómo está la relación de fuerzas internas dentro de Morena. Porque el reparto de acordeones se ha hecho en estados, en sectores, cada uno pone es un juego acordeones. De vencidas interno. Es un juego de vencidas interno. Si apoyo a Leña o apoyo a Yasmín. Apoyo a Leña o Yasmín, o apoyo en los hombres queda menos claro. En los estados se dice que ha habido lucha interna también entre gobernadores que quieren imponer su gente y quienes no se lo permiten. Eso es lo único que políticamente vamos a poder ver con cierta transparencia. Cómo está esa lucha interna dentro de Morena que se está dando, que existe también en esta elección y es un buen antecedente quizás para ver cómo van a estar esa distribución de fuerzas hacia el 27, hacia la elección del 27. Pero no tiene ningún otro beneficio democrático este proceso electoral. Es un proceso que es ilegítimo, por eso es ilegítimo desde el inicio, desde que se votó la reforma judicial, no tenían esos 2/3 de mayoría en el Senado, se compraron senadores del PRD, se compró el famoso caso Yunes, un senador de Movimiento Ciudadano que se nos dijo que estaba desaparecido, en realidad parece que estaba guardado, que había llegado a un acuerdo. Entonces, es algo imposible de avalar. Ni con la mejor voluntad política se puede avalar. Ahora, hablaban de números, decías, Ricardo, citando el ejemplo de la elección del 76.
números redondos, la lista nominal tiene 100 millones de mexicanos, 100 millones de personas. ¿Con qué número sería legítima, digamos, una elección de estas características? Porque si vota el 10% del padrón electoral. Subjetivo, pero yo te diría, pero si para el referéndum o la consulta popular es el 40% de la elección, a mí ese sería el número legítimo. Ahora dicen que es un mandato del pueblo. Van a llegar al 10%, ¿no? 6,5 millones programas del bienestar, 3 millones más de los partidos políticos. Los sindicatos, no hemos escuchado mucho de ellos, pero probablemente que el CENTE vaya a actuar, que el sindicato de electricistas vaya a actuar. En efecto, me parece que Jorge tiene razón. No solamente es la disputa dentro de Morena, el PT y el Verde están jugando por su lado y están tratando de demostrar que tienen fuerza. Ellos hablan de que ambos tendrán 1 millón. El PAN y el PRI no se han mantenido al margen, están tratando de empujar. Es un cochinero de elección. Y a mí la parte que me tiene en este momento más afectado es que la institución que tanto trabajo nos costó construir, que es la que tendría que estar investigando los acordeones, esta información que aquí estamos dando, en fin, la propaganda que no pueden hacer los partidos, lo que va a ocurrir en las casillas, no va a hacer nada. Y no va a hacer nada porque el INE sabe muy bien, sus consejeras y consejeros, que si llegaran a hacer una investigación y a proceder contra Morena o sus candidatos, pues lo que sigue es que la mayoría oficialista destruya al INE igual que destruyó al Poder Judicial. Y de todas formas parece que eso va a suceder. Entonces, desde luego que no van a actuar. Entonces, es una elección sin árbitro. El árbitro también está derrotado de entrada. Entonces, en realidad nos estamos enterando de la cantidad de instituciones que quedaron arrasadas por este atraco, y es más de una. Sí. Finalmente, lo que estamos viendo es un intento del presidente López Obrador, estoy usando el término presidente tal y como lo usa la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente siempre se ha referido a él como el presidente, el presente. Él lo que quiere es regresar a los tiempos de José López Portillo, de Luis Echeverría, con un partido hegemónico, con el 100% de los estados, con el 95% de la Cámara de Diputados, el 100% de los senadores. Lo que él busca es la concentración del poder, que los jueces sean leales, obedientes, que no sean nada más 10% de lealtad y 90% de capacidad, no, 100% de lealtad al presidente de la República. Y lo que él quiere, y lo ha dicho, que no le salgan con el cuento de que la ley es la ley. Lo que estamos viendo es un proceso de concentración. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que esta elección nos va a hacer el país más democrático del mundo. Es una mentira abierta. El país más democrático del mundo, Dinamarca, escoge a sus jueces a través de una comisión, de un consejo de adjudicación de nombramiento de jueces. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Ahora lo van a querer vender como un éxito, pero será un fracaso. Han dicho que es un mandato de la gente, que la gente votó por esta reforma en la elección de 2024. No votó por esta reforma. Votaron 36 millones de personas por Claudia Sheinbaum, la persona más votada en la historia. Tendrían que votar 36 millones de personas en la elección judicial, y menos que eso es un fracaso. Y es imposible, y además no solamente es imposible, si nos retrotraemos, como decían Sergio y Ricardo, a la elección de López Portillo, esa votación del presidente único, incluso cuidando ciertas formas, porque incluso electoralmente se cuidaron ciertas formas, generó la reforma política un año después. ¿Por qué? Porque es intransitable un sistema de esa forma. Ya nos veremos acá el lunes que entra. Muy bien, lo platicaremos. A ver en qué condiciones, lunes. Con qué país, qué poder judicial. Estaremos en otro país, lamentablemente. Sergio, gracias Ricardo, Jorge, muchas gracias. Hasta mañana. Pásalo.